Buenas tardes a todos, estoy muy contento de estar con ustedes. Este es la clase número 1 del proyecto Renacimiento y este es la clase que se llama Avance del Mal. Vamos a leer Juan capítulo 3, versículo 3 al 6. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le respondió y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, es Espíritu. Entonces aquí Jesucristo está dejando sumamente claro que el nuevo nacimiento no es de carne, sino que es de espíritu. ¿Y qué significa este nacimiento de espíritu? Que salimos de un pensamiento que está condicionado y de una maldad que está en la humanidad que claramente lo destruye todo. Y esta situación ya se ha visto anteriormente. En el caso de Noé, por ejemplo, Noé ya vivió una maldad profunda. Y claramente Dios usa a un hombre fiel para solucionar el problema. Esto también nos sirve para darnos cuenta que por muy mal que se vean las cosas, Dios siempre ha tenido el control. ¿Y cuál es el problema actual? El problema actual es lo que vemos todos los días en las noticias, todos los días. Escuchamos cosas malas de los delincuentes y los malos están haciendo esto y la corrupción. El problema actual es entonces la tierra y el futuro, la delincuencia, la corrupción, el aumento del mal en todas las áreas. Y quiero decir una frase que ojalá la recordemos. El mal siempre es injusto. El mal siempre es injusto. Por lo tanto, la única forma de ir a la justicia es a través del bien. ¿Qué va a pasar con la tierra? La tierra, claramente los científicos han establecido que la Tierra será inhabitable para el año 2050. ¿Y esto a causa de qué? A causa del cambio climático, algo que nosotros mismos hemos hecho. Lo segundo, la delincuencia. Sin castigo, claramente sin castigo, con una puerta giratoria. Les voy a dar una cifra de lo que tenemos hoy, precisamente a raíz del COVID. Los robos con homicidio aumentaron un 120% en la región metropolitana, pese al estado de excepción. Y cuando vemos estas estadísticas, uno dice, tenía que haber mejorado por el estado de excepción, toque de queda y todo lo demás. Y no es así. El mal aumentó. La corrupción, ni hablar. La corrupción aumenta en absolutamente todo el mundo, porque el ego, la ambición y el dinero son la línea por donde se van la mayoría de los países. Y la corrupción ha aumentado tanto en el sector público y así lo informa el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. La corrupción, según Finn Heinrich de la Transparencia Internacional, cada año la corrupción causa inmensos daños. Voy a poner, por ejemplo, algunos edificios que fueron construidos en Italia, que fueron claramente a prueba de sismo, pero cuando vino el sismo todo se colapsó. Y todo porque fue todo con corrupción. Otro ejemplo son las fábricas textiles de la plaza de Bangladesh, en otra parte, donde se edificaron sin permiso de construcción. Y básicamente pura destrucción. Y puedo poner muchos más ejemplos en África, en Europa, en Estados Unidos, en Chile y en todas partes. La corrupción siempre afecta. ¿Y saben el dinero que usan? El dinero que se iba a usar para la gente que más necesita, la que se usa para financiar hospitales, la que se usa para financiar cosas de los más necesitados. La corrupción siempre afecta a los sectores más necesitados y por lo tanto siempre es devastador, porque básicamente destruye el crecimiento de cualquier país. ¿Qué efectos causa todo este mal en las personas? El mal marca a todas las personas desde la misma concepción y luego marca en la infancia con trancas y todo lo demás. Produce incertidumbre, produce gente llena de ansiedades, de temores y angustias, desesperanza sobre el futuro. Uno mira
las noticias y ve el internet y dice, oye, la Tierra será inhabitable para el año 2050, ¿y qué será de nuestros hijos? ¿Y qué será de nuestros nietos? Uno piensa en el futuro de eso y realmente uno lo ve oscuro, porque cuando no lo ves con ojos de fe, claramente lo ves con ojos terrenales. El origen del mal en el corazón del hombre es el ego. Del ego nace el egoísmo y del egoísmo nace el individualismo, la corrupción y toda la maldad. La máxima expresión del ego es un delincuente, donde se ama tanto a sí mismo que no le importa hacerle daño al otro. Y esto genera todo el mal. Satanás lo ocupa para marcar la vida de cada persona desde la infancia en adelante. Y produce estas circunstancias que producen heridas profundas. Y obviamente, cuanto más grande es el ego, más grande es la herida, más grande es la tranca. Y todo esto produce falta de crecimiento espiritual, porque la gente, al verse envuelta en una sociedad egocéntrica, individualista, obviamente crece con esas mismas condiciones y con ese mismo pensamiento. Y tienen que luchar para salir adelante bajo esas condiciones. Y obviamente esto produce una falta de crecimiento espiritual. Un mundo absolutamente materialista, donde las utilidades están por sobre el planeta. Y no importa destruir el planeta con tal de conseguir las utilidades correspondientes de esa empresa o de esas personas. No crean que solamente son empresas. La búsqueda de la satisfacción personal, el poder, la fama, los placeres, el estatus, para sentirme que soy más que otros, es una tontera, es producto del ego. La búsqueda del bien individual por sobre el bien mayor es la corrupción y es el ego el que lo produce. Las emociones, cuando nos sentimos controlados por ellas, claramente destruyen nuestras vidas, porque cuando nos enojamos no decimos nada inteligente. Las emociones no son inteligentes y por lo tanto cuando nos dejamos gobernar por ellas, normalmente nuestras vidas no son inteligentes. Las emociones son un excelente sirviente, pero un pésimo señor. El origen del mal es la separación de Dios. Cuando tenemos a Dios primero, en ese hermoso triángulo que Dios y Jesucristo enseñó tan claramente, amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, es un triángulo maravilloso. Pero miren al lado derecho de su pantalla, se van a dar cuenta que en el caso del ego, yo soy primero, el prójimo viene después y Dios al último. Es en este precisamente dado vuelta de este triángulo donde se produce la mayor parte de la maldad de la sociedad. La razón de la necesidad del renacimiento moderno es que la maldad continuamente está avanzando y gobierna claramente al mundo. El hombre necesita perfeccionarse o santificarse para ser un ser humano de mejor corazón. Prepararnos para la venida de Cristo, porque Cristo va a venir, créanme. Para los que crean que Cristo va a venir y los que no lo creen, da lo mismo, Cristo va a venir. ¿Y por qué lo sabemos? Porque todo estaba escrito, todo lo que está sucediendo estaba escrito y ya está sucediendo. ¿Cuál es la solución? El crecimiento espiritual. Esa es la solución, porque eso es lo que Dios le plantea para llegar a crecer hasta la estatura del varón perfecto. Perfeccionarnos como personas, no en una religión, no en una doctrina, sino que en el Espíritu, para que realmente podamos nacer en el Espíritu, como parte de la limpieza de nuestro corazón, que básicamente es donde comienza la santificación. Cuando yo empiezo a sacar la basura que el mal ha puesto en mi corazón desde la infancia. El mal tiene siempre la misma estrategia. O viola o abandona a las personas o hace distintas cosas, pero solo cambian los rostros. Es la misma estrategia. Y básicamente todo este crecimiento lo haremos en diferentes fases: el arrepentimiento, el perdón, el crecimiento por parte de la autonegación, que es fundamental para poder sacar el ego. El ego es la causa de todas las guerras. Querer conquistar tierras que no le pertenecían. Y un ejemplo de esto es Hitler, la raza superior. O a veces otros reyes se sentían insultados por otros y con eso les bastaba para hacer una guerra y matar miles de personas. El ego es la causa de todas las guerras. Si logramos hacer que el hombre pase por el proceso de autonegación del ego, el ego es la sobreestimación propia.
Cuando el ego está es porque amamos más a nosotros que al prójimo, pero cuando tenemos un amor propio, sano, nos amamos en igualdad de condiciones, tal como Dios manda al prójimo. Y cuando esto ocurre, entonces hay respeto, no hay delincuencia, hay cuidado y queremos perfeccionar al prójimo, no destruirlo ni robarle. Entonces, estas fases de crecimiento son importantísimas. Y el júbilo, ¿sabe lo que es el júbilo? Es el gozo, es el renacimiento. Y el renacimiento tiene que ver con la libertad, de la esclavitud de las emociones, de la esclavitud de los pensamientos. Requisitos para nuestro propio éxito: determinación, perseverancia, compromiso, disciplina. Estos son requisitos para cualquier cosa que intentes en la vida. Pero para ser un discípulo de Cristo tienes que tener estas cosas. ¿Y por qué? Porque son las que te van a dar, porque te vas a caer. Y es normal que te caigas, pero también tienes que pensar en que te tienes que parar. El resultado del crecimiento espiritual es una disminución del ego como una solución a muchos de los males, inclusive de toda la historia y en la actualidad moderna. El aumento de los valores es parte del resultado del crecimiento espiritual, esperanza de la humanidad, fe en el futuro, sociedades que buscan al bien mayor por sobre el bien individual y la meta superior. Mira lo que te voy a decir. Una ciudad, una sociedad sin el mal se llama Nueva Jerusalén. Y créame, eso va a llegar. Y yo tengo la esperanza, pero para eso tenemos que empezar, como dice la palabra de Dios, como enseñaba Jesucristo en su oración: venga a tu reino. Jesucristo hizo descender el reino de los cielos a la tierra. Y ese es nuestro trabajo, hacer descender el reino de los cielos a la tierra. Y para eso debo empezar conmigo mismo. Y esa es la solución que Dios plantea. Esto les quiero dejar como presentación del avance del mal, de lo que el mal está haciendo, está destruyendo incluso al planeta y a cada ser humano que habita en él, y lo lleva a la formación del pensamiento, porque el pensamiento es formado por nuestros padres cuando nacemos y nosotros terminamos creyendo que son nuestros pensamientos. Satanás se ha encargado de formar nuestros pensamientos y luego producir heridas que marcan y usan trancas, todo solo para destruir tu vida. El resultado del mal avanzando en nuestros corazones y en la sociedad es la destrucción de la humanidad. Podemos cambiar este destino usando el camino que Dios Padre nos entregó, que es Jesucristo. Les quiero invitar a este proyecto Renacimiento, donde todos podemos nacer en el Espíritu y a un nuevo mundo, a una sociedad de mejor calidad. Que Dios